Ustedes seguimos en nuestro evento, las jornadas México y Japón en el mundo, cultura, sociedad y literatura. Y el día de hoy corresponde la primera mesa de trabajo, una mesa intitulada México y Japón a través de la historia, y para lo cual tenemos a dos distinguidos ponentes. En primer lugar, al maestro Sergio Hernández y en segundo lugar, al maestro Miguel García Audele. Daremos entonces la voz al maestro Sergio Hernández, pero antes me voy a permitir leer una muy pequeña semblanza curricular del maestro Hernández. Él es egresado del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, con especialidad en Japón. Ha sido profesor visitante de la Universidad Nacional de Yokohama y se ha especializado en el estudio de la migración japonesa en América Latina, en ese país donde en Japón tuvo el cargo o estuvo a cargo del programa de apoyo a los migrantes que retornaban a Japón en la prefectura de Kanagawa. Actualmente es profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha escrito decenas de artículos, capítulos de libro y libros sobre este tema y ha abordado el aspecto de las relaciones internacionales y temas migratorios entre América Latina y Japón a la luz del enfrentamiento de Estados Unidos y Japón en la primera mitad del siglo XX. Asimismo, ha dado seguimiento de manera muy puntual sobre el desarrollo de la comunidad Nikkei en nuestro país, México. Bien, un poco la mecánica de la mesa sería tener la presentación del maestro Sergio Hernández, que va a versar justamente sobre esta retrospectiva de la migración japonesa en nuestro país. Después los invitamos a que puedan expresar sus preguntas y comentarios en el chat, tanto en Facebook como en la plataforma de YouTube, y daríamos pie a las respuestas de las mismas para después cerrar esta primera parte y dar espacio a nuestro segundo expositor. Maestro Hernández, usted tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias, Carlos Uscanga, por tu presentación y agradezco a todos los organizadores que son pues muy generosos de invitarme, sobre todo pues la universidad y los distintos organismos de la Facultad de Ciencias Políticas, de Filosofía y Letras, al programa de extranjeros, que me han invitado. Y también agradezco pues que es parte de esta organización al Liceo Mexicano Japonés. Voy a introducir mi presentación. Es una presentación que abarca una serie de aspectos. No sé si ya la ven. ¿Sí la ven? Sí, ya se ve. Adelante. Perfecto. Bueno, lo que más se conoce actualmente de Japón, bueno, la explosión realmente de inversión japonesa en los años recientes, sobre todo de la industria automotriz en el Bajío mexicano. Y esto, bueno, básicamente es lo que actualmente se conoce y que ha impactado de manera muy importante en esta región del país, al grado de que, por ejemplo, en Lyon podemos encontrar este anuncio de bienvenida debido a la gran magnitud de migrantes japoneses y de apoyo de la misma comunidad de japoneses mexicanos que se han trasladado a ese lugar para pues ser parte de este crecimiento económico, ¿no? Como vemos aquí, bienvenidos a Lyon. Rione Yo Koso, que viene en japonés, y sin duda alguna muestra esta situación. Pero bueno, no voy a hablar en particular de este fenómeno. Me referiré de manera más amplia a las relaciones históricas y al impacto que han tenido sobre todo los migrantes japoneses que llegaron a México hace cerca ya de 125 años. Me parece que, bueno, si la situación
y el impacto de la inversión económica japonesa es muy importante, pero sin duda el impacto que ha tenido esta relación entre los japoneses que llegaron y esta comunidad amplia que se quedó finalmente en México, que han nutrido realmente a las relaciones. Por eso yo le llamo pues el alma de las relaciones entre México y Japón. Sin esta inmigración y sin esta relación, como lo intento demostrar en la presentación, estas relaciones pues serían, sí, en el ámbito diplomático, económico y político en general, pero tienen un aspecto especial que espero que quede claro con mi presentación. Esta presentación me referiré a los aspectos, digamos, emocionales, más emotivos, más de nuestra relación cotidiana con Japón, que le existe y que a veces no la conocemos o no sabemos de dónde viene este tipo de relación. Sí conocen sin duda alguna a los cacahuates japoneses que comemos normalmente, pero que tienen que ver no con Japón, porque realmente no son de Japón. Si ustedes van a Japón no van a encontrar este tipo de golosinas, sino son inventos que la misma comunidad empezó a producir para pues sobrevivir, sobre todo durante la etapa de la Segunda Guerra Mundial en que fueron concentrados. Y uno de estos productos que lo hicieron varias familias es de la familia Nakatani. Obviamente esta exposición que les voy a hacer tiene que ver, digamos, también con los sabores, con los colores de la comida japonesa que se importó, digamos, en las últimas décadas desde Japón, pero que tiene un aspecto realmente mexicano. Tiene que ver con pues, la forma en que los consumimos, el sushi, de manera ya cotidiana y que se ha convertido en una comida popular, pero la forma en que se come no tiene que ver nada con Japón al agregarle frutas o chile o aguacate que hemos, digamos, ya nacionalizado este sushi. Tiene que ver también con la producción de abulón y que les hablaré muy brevemente de dónde surgió esta forma de este molusco que nos enseñaron a pescar los inmigrantes japoneses. Tiene que ver con estas flores que ven aquí, que fueron también fruto del trabajo de una familia de japoneses, de los Matsumoto, que llegaron a finales del siglo XIX, que se quedaron aquí, que fueron los que encargados por instancias del gobierno de Porfirio Díaz y posteriormente de los gobiernos ya revolucionarios de embellecer la ciudad con este tipo de árbol que conocemos muy bien, que son las jacarandas, que ya existían en nuestro país, pero que fueron plantadas ya en los invernaderos y puestas, digamos, en las grandes principales por esto. Tiene que ver también con este acuario que está en Veracruz, que también es parte del esfuerzo y del conocimiento de un inmigrante, hijo de un inmigrante japonés, del señor Tsutomu Kasuga. Luis Kasuga desgraciadamente murió hace pues el año pasado, pero a él le debemos solamente estos elementos que no se sabe. Tiene que ver con estos aros olímpicos que fueron lanzados al cielo durante la inauguración de las Olimpiadas en México en 1968 y que fueron producidas también por una familia de inmigrantes, por una empresa CAI, que también fue parte de los Kasuga. Y tiene que ver también con los hijos de los inmigrantes. Ustedes seguramente han visto a este villano del cine mexicano que es Noé Murayama. Él nació en San Luis Potosí y bueno, se sumó también al cine nacional de manera importante. Y mi explicación tiene que ver con estos migrantes que vemos aquí, ya con sus zarapes, con sus sombreros, que llegaron empobrecidos desde finales de 1920, que se instalaron en los pueblos y ciudades de nuestro país, de norte a sur, desde Baja California hasta Chiapas, de este a oeste, desde Veracruz hasta a Sinaloa, a Jalisco, en fin. Mi explicación entonces tendrá que ver con estos sentimientos, con estas emociones. Por eso yo le llamo el alma de las relaciones. Y tiene que ver con aspectos sencillos de estos migrantes y de este pueblo que los recibió
y tiene que ver también con una explicación de cómo se comportaron y cómo se integraron a estas comunidades. Un importante pensador japonés, Yanagi Mineyoshi, señalaba que la esencia para él es un pensador que nació en la época Meiji a finales del siglo XIX, que la belleza se encuentra en las formas cotidianas y ordinarias de la vida diaria. Y esto es lo que les intentaré mostrar a lo largo de este siglo. Es un gran, digamos, un mural que les voy a hacer. No puedo explicar de manera detallada todo esto porque es muy amplia la perspectiva que se podría abordar con los inmigrantes y tiene que ver, hagan de cuenta que les voy a mostrar ese mural del tipo que pintó Diego Rivera sobre la historia del pueblo mexicano en el Palacio Nacional, que se llama Epopeya del Pueblo Mexicano. Podremos llamarla Epopeya de los mexicanos y los japoneses a lo largo del siglo XX. Por eso les voy a mostrar este gran collage que es muy amplio, el cual, como digo, tiene muchas vertientes y el cual no me voy a detener. Esta relación es tan profunda que no se podría explicar realmente en unas cuantas palabras. Y tiene que ver también con lo que un antropólogo mexicano muy importante, Guillermo Bonfil, llamó el México profundo. Esa muestra de la cultura mexicana sencilla, negada en términos por la importancia de que fuimos un país colonial, ¿no? Este pensamiento que se encuentra y que viene desde muchos miles de años atrás, que tiene que ver con las culturas mesoamericanas, así como Japón con esta amplia cultura milenaria que tiene, ¿no? Para el pensador Shunsuke Tsurumi, que fue un profesor japonés muy importante, un filósofo de los más importantes japoneses, que estuvo en el Colegio de México en los años 70, él señala que la fuerza de la cultura japonesa proviene de su espíritu comunitario, fermentado en el transcurso de 1000 años. Esto es lo que se conjuga en esta exposición que voy a darles, con este México profundo y con esta cultura que trajeron estos migrantes, que eran migrantes muy, muy pobres, como lo vemos. Estas fotografías pertenecen al Japón de finales del siglo XIX, principios del XX, de pequeños pueblos que fueron estos migrantes los que llegaron a México a partir del Tratado de Amistad de México y Japón, que se firmó por el gobierno japonés y por el gobierno de Porfirio Díaz en 1888 y que el embajador Takase nos hizo favor de explicar. Este acuerdo posibilitaba que los migrantes salieran de Japón y pudieran integrarse de manera libre en México, y así como los mexicanos fueran a Japón. Esta es la gran parte que yo les voy a abordar en mi plática, y que se refiere a esta relación de este pequeño país que está al otro lado del mundo de nuestro país y que solo ocupa, digamos, la extensión territorial del tamaño de los estados de Chihuahua y Coahuila, pero que la relación fue muy, muy, muy intensa a lo largo de todos estos, sobre todo de esta primera mitad del siglo XX y posteriormente también, como les mostraré. Estos migrantes venían en este tipo de barcos, Nippon Maru, que pertenecía a esta compañía japonesa Tojin Kisenkaisha, que era la que se forma junto con otras compañías navieras para vincular a nuestros dos países y no solamente en términos comerciales, sino yo insisto en esta relación humana que nos trajo a estos migrantes que fueron los primeros migrantes conocidos como la emigración Enomoto, que llegó a Chiapas en 1897 a abrir una finca cafetalera que no prosperó, pero que finalmente llegó a quedarse, que se llegaron a quedar en México y tuvieron éxito en otros negocios de manera posterior, pero que también se casaron con las mujeres mexicanas. Esta migración de trabajadores se incrustaron en las minas, la famosa mina de Cananea, que es para nosotros símbolo de la rebelión, digamos, obrera, ¿no? Durante el porfiriato, llegaron también estos trabajadores pobres a esta mina a trabajar, y también llegaron pescadores
que tienen que ver con este abulón que les mostraba en un principio en esta foto. Estos pescadores fueron los que enseñaron y los que abrieron la posibilidad de explotar este molusco y que tuvo mucho éxito en términos comerciales y de exportación del mismo hacia Estados Unidos y hacia los mercados asiáticos. Y tiene que ver con estos migrantes que también murieron aquí en esta hacienda azucarera, la oaxaqueña en Veracruz, y donde todavía podemos ver esta lápida, todavía se conserva, y si ustedes van a la oaxaqueña, al sur de Veracruz, este municipio de Venustiano Carranza, podrán encontrar estas lápidas con caracteres japoneses que nos muestran efectivamente las condiciones muy complicadas en las que llegaron. Y finalmente también tiene que ver con una forma en que estos migrantes nos dejaron y que son base de las relaciones y de la construcción de la comunidad japonesa en México. Esta escuela que tenía un bello nombre, que lo bautizaron estos migrantes en Omoto, en Chiapas, la Aurora. La aurora como el resplendor de estas primeras luces del sol, y que fue iluminando, digamos, no solamente a los niños japoneses que nacieron aquí, que la preocupación por educarlos fue muy, muy importante para las comunidades de inmigrantes, sino también para las comunidades de mexicanos. En estos pueblos chiapanecos, la Escuela Aurora funcionó como la primera, digamos, escuela con dos nacionalidades, como también nos los habló hoy, como el Liceo Mexicano Japonés pretende pues crear una escuela donde los mexicanos y los japoneses se eduquen, pero pues bueno, le ganó la idea la Aurora en los principios, en la primera década del siglo XX, donde estos migrantes enomotos se formaron. Y tiene que ver también con esta profundización de las relaciones entre México y Japón. Aquí lo que estamos viendo es una exposición de artesanías y de productos japoneses en lo que hoy conocemos como el Museo del Chopo, y en ese entonces conocido como el Museo de Cristal, ante el festejo del primer centenario de la independencia de México. Porfirio Díaz invitó a la delegación japonesa y las relaciones se empezaron a estrechar de manera muy, muy fuerte, y aquí vemos el ánimo de la gente ante el festejo y la apertura de esta exposición y de esta relación que se profundizó con Porfirio Díaz. El mismo presidente junto con su esposa fueron a inaugurarlo, y esta foto que nos muestra también el entusiasmo de la gente y ya la relación que van teniendo con México. Justo atrás de esta exposición, en la parte trasera del Museo de Cristal, Tatsuguro Matsumoto, que fue jardinero de los jardines de las casas de los presidentes en ese entonces en el castillo de Chapultepec, y luego posteriormente ya cuando se trasladan ya hasta Los Pinos, Matsumoto va a ser el encargado de cuidar, y como parte de este festejo Matsumoto formará este jardín típico japonés. Pero también tiene que ver con la influencia, ya vamos a hablar desde el punto de vista de la cultura. Pequeño haiku que es, digamos, introducido ahorita les voy a explicar lo complejo que es producir un haiku y traducirlo, pero seguramente conocen este pequeño haiku que se construye, acuérdense, de sílabas de 5, 7, 3 estrofas, 5, 7, 5. Del verano, roja y fría carcajada rebanada de sandía, que seguramente es muy conocido este haiku, que es escrito por José Juan Tablada. Tablada es uno de los primeros escritores mexicanos que pues impacta con la cultura japonesa, viaja a Japón, y de hecho toda su vida va a tener esta influencia japonesa. Aquí en su casa de Coyoacán tendrá esta habitación típica del estilo japonés y un jardín japonés que seguramente no tengo seguridad, pero seguramente Matsumoto fue el que le
el que elaboró. Tablada no solamente representa la introducción de la cultura japonesa a México, sino a toda Latinoamérica. Su influencia de esta introducción es reconocida en muchos otros países. Entonces es esta relación que se va forjando en esos primeros años, primeras décadas del siglo XX y que tiene una larga tradición en Japón con la creación de haikus desde, veamos aquí, uno de los máximos exponentes del haiku, Matsuo Basho, ya produciría también este haiku que en japonés se compone de estas 5 o 7 5 sílabas que fue escrito en esos años, es traducido, digamos, de esta forma. Bueno, en términos literales sería de esta forma: un viejo estanque, una rana se salta, el sonido del agua. Esta es la traducción literaria. Y Octavio Paz le dio una rítmica al estilo, digamos, de los haikus clásicos, ¿no? Y vemos cómo para poderlo, digamos, adecuar a esta rítmica, pues obviamente tiene que cambiar las palabras y le da, pues le trata de dar el sentido, o que uno cree es el sentido que Basho le tendría que dar, y él lo traduce de esta manera: un viejo estanque, salta una rana, sas, chapaleteo, ¿no? Entonces, bueno, los haikus que introduce posteriormente Paz, pero bueno, sobre todo en las primeras décadas, José Juan Tablada, creo que José Emilio Pacheco es el que entiende este espíritu de manera muy, muy clara al decirnos que lo que realmente hizo Tablada no fue copiar los haikus en su escritura formal, sino más bien los adoptó. Les puso, como dice José Emilio Pacheco, aguacate al sushi, como actualmente lo hacemos, y que en el términos literarios, sin duda alguna, esto es lo que yo estoy de acuerdo con Pacheco, esto fue lo que hizo José Juan Tablada en esas primeras décadas del siglo XX. Estos migrantes, que ya había miles en ese entonces, habían llegado hasta antes de 1910, cerca de 10,000 migrantes a nuestro país. Aquí vemos a uno de ellos, que es el Kingo Nonaka, que va a sumarse a las filas de Villa, y esta migración va a integrarse no solamente a las filas villistas, sino los de los distintos ejércitos revolucionarios. Y esta migración para mí tiene un punto, digamos, de inicio realmente, porque los primeros migrantes que llegaron en las primeras décadas de este siglo XX eran de varones. A partir de 1920 empezaron a traer a sus compañeras desde Japón mediante su sistema de enviarles una carta y una foto para, sin conocerse realmente, invitarlas a que vinieran a México, un país que desconocían y que muchas de ellas ni siquiera sabían dónde es. A partir de los 20 llega esta migración, que es realmente, le digo yo, el inicio, porque es cuando se empiezan a formar las grandes comunidades de japoneses a lo largo y ancho de nuestro país, ya con hijos nacidos en México, que van a tener la nacionalidad, por tanto, mexicana al haber nacido en este país. Estas mujeres que venían en el barco, ya vean, aquí ya se integran en San Luis Potosí, en Cerritos, un poco pegada casi a la Huasteca potosina, a sus compañeros ya de manera formal, ya como esposas, para integrar esta comunidad de migrantes, y ya posteriormente con sus familias, como los vamos a ver desarrollarse, ¿no? Un aspecto muy interesante de la relación con Japón, con este espíritu, con esa alma de las relaciones, tiene que ver con este acontecimiento natural que se sucedió en 1923 en Japón, que es el Kanto Dai Shinsai, es decir, el gran terremoto de Kanto, que destroza y que pone en llamas no solamente esta foto que corresponde a Yokohama, sino al mismo Tokio, donde prácticamente queda destruido debido a este gran terremoto. Lo menciono porque el gobierno en ese entonces, del general Álvaro Obregón,
manda una ayuda económica para reconstruir el Japón y la capital, que prácticamente, como decía, fue totalmente destruida. Aquí el embajador de Japón le va a dar, debido a este apoyo que le da Álvaro Obregón a Japón en términos económicos, la orden del crisantemo, la máxima orden que lo otorga el gobierno japonés por su apoyo. Pero tiene que ver también este apoyo que da Álvaro Obregón con una situación que ya los mismos inmigrantes habían creado. Recuerden que como fruto de la revolución los países, las grandes potencias, reclamaban a México los daños y prejuicios que había causado el movimiento armado. Estados Unidos, Inglaterra eran muy activos en esta política. Los migrantes, a pesar de ser afectados de manera severa en muchos lugares en el norte del país, en Chihuahua, en Baja California, en Chiapas sobre todo, decidieron no reclamar estas compensaciones que iba a dar el gobierno mexicano, ¿no? Entonces, ¿por qué los migrantes se sentían ya parte de este país? Decían, bueno, yo vivo aquí, yo tengo que cooperar con la destrucción que causó esta guerra y por lo tanto pues no voy a cobrar. Es decir, este es otro elemento muy importante que tiene que ver con las relaciones. El otro elemento también muy importante que va a crear alma en estas relaciones va a ser el desarrollo de la pintura y del muralismo mexicano, que va a impactar en muchas partes del mundo. Como fruto de este impacto y de esta admiración que se tenía por esta nueva forma de expresarse en términos pictóricos, llega a México en 1926 Tamiji Kitagawa. Kitagawa, aquí lo vemos al lado de su maestro de Diego, en el cual se va a sumar y va a intentar entender esta forma de expresión de los mexicanos. Y luego, posteriormente, Kitagawa se va a sumar a la creación de escuelas al aire libre que se van a crear en varias partes del país, como parte de esta idea de los muralistas mexicanos de expandir, de difundir el arte que estaban creando. Tamiji va a crear este cuadro, a mí uno de mis cuadros más interesantes, donde se ve la influencia muy fuerte. Y también se los muestro porque este es el Panteón de Tlalpan, donde Kitagawa va a encargarse de la escuela al aire libre para atender a los niños, estas escuelas para que los niños crearan de manera se va a fundar en Tlalpan, y por eso les muestro este cuadro, ¿no? Que muestra este panteón en Tlalpan que todavía existe en nuestros días. Y aquí posteriormente Tamiji Kitagawa se trasladará a Taxco, donde abrirá la otra escuela al aire libre y donde vemos la influencia del muralismo mexicano. Otro gran artista que es fruto y que viene a México es Isamu Noguchi, uno de los escultores más importantes de manera directa. Él era Nisei, un hijo de japonés y americana que nace en los Estados Unidos, pero que también llega a México para aprender de este gran movimiento cultural, pictórico, dirigido hacia el pueblo, como va a ser la expresión muralista. Y aquí en este mercado, Abelardo Rodríguez, que se encuentra, digamos, en la parte trasera del Palacio Nacional a unas 2 cuadras, ¿no? Noguchi va a hacer este fresco contra el fascismo, dirigido no solamente por Diego, sino por un grupo de pintores importantes. En la década de los 30 llega otro artista que también va a dejar impacto en México, que va a ser el director teatral Sekizano. Sekizano es una larga historia la de Sekizano, un militante comunista que sale
de Japón perseguido en la década de los 20, finales de los 20, que se dirige luego a la Unión Soviética, que finalmente llega a México a finales de la década de los 30. Sekizano va a formar una escuela de artistas y de teatro fundamental que va a dejar una huella muy, muy importante en el teatro mexicano, pero también llegará a participar en algunas filmes, como lo vemos aquí en este filme que se llama La muerte de Tongolele, y aquí lo vemos al frente a Sekizano, que tiene una participación muy escasa, pero muy importante para documentarla. Sekizano, después de la guerra, va a ser uno de los más importantes directores de teatro. Aquí vemos a Sekizano también visitando una filmación al lado del Indio Fernández de María Félix, en una de las películas Enamorada, corresponde esta película, este film, en el cual Sekizano va a formar a este grupo de actores de manera importante. Ya les había enseñado a Noé Murayama, ¿no? Aquí vemos en una de sus películas en la que participa junto al lado de Pedro Armendáriz. Al finalizar la guerra, estos migrantes ya están integrados de manera plena, ya no pensarán regresar a Japón ante la destrucción en que queda Japón. Pero espero que conozcan esta fotografía. Si estuviéramos nosotros presenciales ahí en la universidad, pues a lo mejor la veríamos desde las nuevas instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas, que son los frontones. Alberto Aray va a ser el que va a diseñar esta parte deportiva de Ciudad Universitaria. Arai es hijo de un importante diplomático japonés que se naturaliza mexicano al finalizar la guerra, y los hijos de Quinta Arai, que va a ser este importante diplomático japonés que llega a México en esa década. Sus hijos van a ser universitarios y van a formar parte de una nueva generación ya de japoneses mexicanos muy, muy destacados, y su hermana va a ser también una importante diplomática. Después de la guerra y con el restablecimiento de las relaciones entre México y Japón, se abre una gran exposición denominada Mekishko Bijitsuten, o sea, la gran exposición de arte mexicano. Estas fotos muestran en esta exposición en Tokio de más de 2,000 objetos el gran impacto que tuvo la cultura mexicana en Japón. Se los menciono porque a partir de este impacto que tiene esta gran exposición y esta reapertura de las relaciones con Japón, muchos japoneses van a interesarse en venir a México. Uno de ellos es este niño que vemos aquí, y que después, ya de grande, va a ser uno, afortunadamente, de los grandes impulsores de la cancelación del uso de la fuerza nuclear. Yasuaki Yamashita es un hombre que viene a México con la gran influencia de la cultura mexicana. Él conoce esta exposición, conoce a los artistas mexicanos y decide venirse a México, que lo logra finalmente hasta 1968 y que se queda en nuestro país. Afortunadamente, él vive y para nuestra fortuna sigue dando gran número de conferencias como sobreviviente de la bomba atómica de Nagasaki. Realmente se ha convertido en un patrimonio no solamente de México, sino de la paz a nivel mundial por la serie de conferencias que sigue dando. Carlos Uscanga mencionaba a los panchos. Los panchos también son parte de la influencia de México en Japón. Aquí los vemos con sus yucatas, ¿no? En Japón tuvieron varias visitas, tenían gran éxito. Sus éxitos no solamente se pasaban en idioma español, sino también ellos grabaron en japonés. Aquí Sakura Sakura, la importante canción, una de las más importantes canciones populares, los panchos lo van a interpretar. Es decir, de México también hay una exportación de nuestra cultura y una importante relación. Uno de los más importantes artistas, universitario él, Luis Nishizawa,
es hijo de inmigrantes, su padre viene en 1907 de Japón, se casa con una mujer mexicana, y Luis Nishizawa representa esta también es influencia por parte de Japón, pero también su experiencia formada como pintor mexicano. Ya para la década de los 60, para que vean este gran epopeya de las relaciones México-Japón, como yo les he mencionado, no puedo explicar todo, pero es un gran mosaico que espero les sea interesante y los motive a seguir estudiando este aspecto de nuestras relaciones. Aquí vemos a Toshiro Mifune, uno de los más importantes artistas japoneses de cine, muy famoso, muy importante a nivel mundial, y viene a filmar la película Ánimas Trujano, dirigida por Ismael Rodríguez. Y si ustedes, bueno, si no la han visto, vean esta película, es muy interesante, representa a un indígena mexicano y muestra también la relación, los aspectos de nuestra formación étnica, racial, en la cual nuestras culturas ancestrales también se funden con Japón, y pues su voz va a ser doblada de Mifune, él no hablaba español, pero muestro esto como gran parte de esta relación. Aquí Mifune visita al presidente bueno, se me fue. Sí, aquí Adolfo López Mateos, su traductor va a ser este joven que se llama Luis Casuga, que va a ser el que va a formar estos acuarios que les había enseñado al principio en la fotografía en Veracruz y en otras partes del país y en Baja California. También quisiera mencionar muy brevemente el tiempo mexicano de Kenzaburo Oe. Oe también es un profesor visitante en el Colegio de México en 1976. Como saben, uno de sus libros más importantes es Una cuestión personal, pero me interesa mencionar Oe. Prácticamente, bueno, vivía en ese entonces en la colonia Roma, donde se encontraba el Colegio de México en ese entonces, y él señala en uno de sus libros también importantes que tuvo un tiempo mexicano, es decir, cuando se adentró en las cantinas mexicanas, en los tacos, en la cultura mexicana, que para él representa un gran aporte. Como fruto de toda esta influencia de la cultura mexicana en Japón y de esta exposición que yo les había dicho que se monta en Tokio, empieza a llegar una oleada de pintores que quedan impactados con la forma de pintar y la esencia de este México profundo que se plasma en esos murales y en estas formas, expresiones artísticas de las culturas mexicanas. Shinsaburo Takeda es uno de los más importantes pintores actualmente. Él vive en Oaxaca y bien la forma de expresar su arte, su visión del mundo. Él, como dice, realmente se siente su espíritu en México. ¿Por qué? Bueno, por esta relación que yo les señalaba de este México profundo y de este México también, de este Japón que Muneyoshi y el profesor Tsurmishunsky sostiene, ¿no? También como fruto de esta relación y de esta influencia ya después de esta exposición del conocimiento de la pintura mexicana, Taro Okamoto viene a México a pintar un mural en lo que sería lo que hoy actualmente es ¿cómo se llama actualmente? En Insurgentes, de exposiciones. En ese entonces iba a construir un hotel, el Gran Hotel de la Ciudad de México, que finalmente ya no se logra, pero ahí en esa parte, junto con David Alfaro Siqueiros, van a ser dirigidos para construir este mural que lo hace en México, y que finalmente es después de muchos años que estuvo perdido, ¿no? Porque este mural no se llegó a abrir, ¿no? A pintar, aunque ya estuvo pintado en partes.
va a ser transportado a Tokio, y si ustedes van a la estación de Shibuya, que es una de las más importantes estaciones del tren y del metro, van a encontrar mural, ¿no?, de Okamoto, que es pintado en México. Ya para terminar, no voy a ir ya cerrando, voy a hablar de esta relación de estos japoneses, de estas oleadas nuevas que llegan. Una, aquí les presento a esta violinista que se ha integrado a México de manera muy, muy importante, enseñando a los pobladores y a las etnias en Oaxaca, en Chiapas, básicamente el uso del violín. Ella es una gran concertista, Rie Watanabe, que pues estudió, se formó en los Estados Unidos y en Japón, pero que ha decidido expresar su arte junto con los mexicanos. Rie sostiene que en Chiapas encontró su identidad. Y bueno, no es casual, después de lo que les he expresado a lo largo de esta plática, esta relación profunda, esta alma de nuestras relaciones, en las cuales Rie expresa de manera muy, muy clara y su integración al país. Otro de estos pintores muy importantes es Kojin Toneyama, y llega a señalar lo siguiente. Dice: la plasticidad y fuerza mágica que provenía de la tierra y le recordaba el arte japonés de la era Jomon, refiriéndose a las expresiones artísticas mexicanas. Dice: separado de la energía popular y folclórica no existo, soy mitad japonés y mitad mexicano. Y ya finalmente, para terminar, les expreso una de estas mujeres que vieron llegar en la década de los 30 en el barco, que es la señora Kasuga, y que su nombre digamos, como escritora, ustedes van a es premiada inclusive por los tankas, esta expresión más larga de la poesía japonesa, va a ser reconocida en Japón, y ella, bueno, muere en México, y les leo un tanka que puede resumir esta plática. Dice: planté y creció aquel sakura que traje del Japón. Son racimos, sus flores aún insisten en crecer. Y efectivamente esta relación especial de México y Japón sigue creciendo. Yo ya no les voy a hablar del anime, del manga, en fin, otras nuevas formas que hay que ir experimentando y que hay que ir estudiando para entender esta relación cambiante, nutriente de México y Japón. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por su atención. No, muchas gracias, maestro Sergio Hernández. Creo que ha sido una presentación muy rica, y en efecto, pues ha puesto a relucir por la impronta, la huella profunda que existe y que ha permanecido de la comunidad Nikkei o de los visitantes que en diferentes momentos de la historia han pasado y han hecho su proyecto de vida temporal o permanente en nuestro país, y creo que es muy, muy relevante. Quisiéramos entonces preguntar, tenemos dos preguntas. La primera se refiere a cuál es el perfil socioeconómico de los migrantes japoneses que llegaron a Japón. Esa sería la primera, y enlazo la segunda. ¿Cuál fue el tratamiento de la comunidad japonesa durante la Segunda Guerra Mundial en México? Adelante, profesor, tiene usted la palabra. Bueno, los primeros migrantes que llegaron a México lo vieron en las fotos. Eran migrantes muy, muy pobres. De hecho, venían justamente con una idea de crear un mejor futuro para ellos, de buscar una forma que les permitiera vivir de manera un poco más boyante, más digna, que Japón no les ofrecía. Japón era un país pues tan pobre como México, inclusive el salario que se pagaba en México era mayor que el que se pagaba en Japón,
Y su idea de estos migrantes era pues juntar un dinero y finalmente regresarse a México. Eran básicamente venían del sur de Japón, de las prefecturas del sur de Japón más empobrecidas, y digamos, estas primeras oleadas. Después de la guerra llegan otro tipo de inmigrantes técnicos, universitarios, ya no es con esta idea de este Japón empobrecido, sino por contrario, que buscan otra forma de integración, otros intereses en nuestro país. Pero los primeros que les hablaba pues eran básicamente trabajadores, ¿no? Muy pobres. Lo importante es que sabían leer y escribir. Esto es muy importante. Por eso les mencioné lo de la escuela. Y esta gran idea de educar a sus hijos hace que las nuevas generaciones de migrantes prácticamente sean todos pues educados universitarios, ¿no? Ahora, durante la guerra, yo no les he hablado de esto, bueno, si no me hubiera detenido a explicar, es muy largo este problema, pero la decisión ahí del gobierno norteamericano, no solamente con respecto a México, sino con respecto a toda Latinoamérica, era que representaban un peligro para las relaciones ante la guerra. En México, el gobierno mexicano de Manuel Ávila Camacho les ordena que se concentren en dos grandes ciudades, Guadalajara y la Ciudad de México, para poderlos vigilar ante la petición del gobierno mexicano que se desplazaran de estos estados norteños y de que fueran concentrados. Bueno, fue una época muy difícil, muy complicada, era iniciar su vida, ya tenían décadas de estar aquí establecidos y de pronto pues sus hijos sin escuela, en fin, hacer una nueva inmigración. Pero sin embargo yo destaco de esta concentración algo muy importante. Tuvieron la oportunidad de apoyarse y de concentrarse y esto potenció a la comunidad japonesa. Ese espíritu comunitario que le señalaba que Shunsuke sostiene, se manifestó de manera muy clara y finalmente pudieron, digamos, agruparse y salir adelante apoyados entre ellos, creando 5 escuelas en la Ciudad de México, educar a sus hijos y posteriormente pues ser prácticamente todos ellos profesionistas. Muchas gracias. Sí, de hecho creo que se responde una pregunta referida a cómo vivió la posguerra las comunidades japonesas en México y en América Latina. No sé si podría ahondar un poquito más sobre eso. Bueno, en toda América Latina, realmente, bueno, si ustedes le preguntan a los japoneses durante la concentración, cuando yo empecé mis estudios para estudiar este problema de la concentración, pues me entrevistaba con muchos de ellos y les preguntaba cómo les fue. Y ellos me decían muy bien, salimos adelante y lo que se traducía de esta explicación es que ellos no fueron enviados a campos de concentración como veían en los Estados Unidos, o no fueron tratados como los japoneses, peruano-japoneses que fueron enviados a los Estados Unidos y de otros países a estos campos de concentración. Aquí los campos que se crearon, el de Temisco y el de Guadalajara, eran organizados por los mismos japoneses para apoyar a sus compatriotas que no tenían dinero, no tenían un trabajo y no tenían dónde vivir. Y ahí se agruparon en esto, fueron inversión prácticamente con capital de algunos inmigrantes que crearon el campo de Temisco para esto, ¿no? Pero en general en Latinoamérica también esta persecución se vio de manera muy severa, ¿no? En algunos países más que en otros, que hay que ir viendo cada caso. El caso de Argentina es distinto, el de Brasil, en fin, pero en general fueron considerados enemigos o quinta columnistas, listos para desarrollar una serie de atentados, que era lo que sostenía el ejército norteamericano. Sin embargo, bueno, pues nunca sucedió esto, ¿no? Y nunca se encontró que alguno de ellos tuviera la intención de hacer esto, ¿no? Fue una persecución, pues más bien generada por la guerra y por un ánimo racista de los Estados Unidos que sostenía que a pesar de ser ciudadanos americanos, mexicanos, etcétera, peruanos, corría por su sangre, por sus venas sangre japonesa y tenían que ser concentrados y tenían que ser perseguidos. Muy bien, nuestra última pregunta se refiere a
¿De qué manera cree que podría ampliarse la difusión, supongo que la difusión cultural, para que llegue a más personas tanto en México como en Japón? Híjoles. Pues bueno, habría muchos aspectos, si es desde la parte de esta de conocimiento histórico, es justamente lo que estamos haciendo, y este seminario es muy, muy importante, como otros espacios que se han creado para que conozcamos las relaciones entre México y Japón desde este aspecto. Actualmente, bueno, las redes corren y habría todo un campo para explorar cómo los jóvenes hoy se integran, y yo estoy tratando de entender esta situación mediante las formas de anime, de manga, de otras formas en que la cultura japonesa se ha integrado y es parte de la vida de muchos jóvenes actualmente, sin ninguna forma más que mediante las redes. Esto es muy interesante, un fenómeno interesante a estudiar y a difundir, y hay aspectos que sería bueno después, nos daría para una plática, ¿no? Cómo se ha desarrollado. Pero estos canales ya son libres, ¿no? Afortunadamente no tienen forma de, digamos, de los mismos jóvenes, y es sorprendente cómo se ha difundido esto, ¿no? Perfecto, muy bien, muchas gracias. Hay también un último comentario referente, bueno, a la comunidad de Nomoto. Felicitan por tu presentación, ¿verdad? Y justamente se refiere a lo que ya se hizo mención anteriormente, de que se va a celebrar los 125 años de la presencia japonesa, ¿verdad? En este marco. Bueno, pues muchas gracias al maestro Sergio Hernández Galindo por su puntual presentación, y daremos entonces el espacio a nuestro siguiente ponente. Haríamos un regreso, diríamos, dentro de este tránsito de la historia al siglo XVII, en donde el maestro Miguel García Audelio nos va a hacer una presentación sobre Rodrigo de Vivero. El maestro García es historiador y editor. Es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra UNAM, donde estudió también su licenciatura y, como hice referencia, su maestría en historia. Ha sido profesor adjunto, titular e invitado en escuelas públicas nacionales y extranjeras, y actualmente es coordinador del Seminario de Historia de Texas, siglo XVI y siglo XVIII, en la UNAM San Antonio, Texas, de donde está o va a impartir su conferencia. Actualmente también es miembro de la Sociedad Española de Estudios del siglo XVIII, con sede en Madrid, España. Maestro García, usted tiene la palabra. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. No hay más grande honor que haber sido precedido por el maestro Sergio Hernández, cuyos conocimientos y estudios sobre el Japón del siglo XIX y XX nos han iluminado durante mucho tiempo, especialmente a los que pertenecemos a una generación que creció con una idea del Japón muy distinta a la que realmente es. Y habiendo crecido la gente de mi edad entre el Nintendo y Dragon Ball Z, pues vemos que es mucho más interesante la historia del inicio de las relaciones entre México y Japón de lo que uno podría suponer. De manera que el día de hoy voy a ofrecerles, en nombre de la UNAM San Antonio, a quien represento, un pequeño excurso para recordar un evento, un episodio bastante interesante para las relaciones diplomáticas entre el actual México y el actual Japón, dos naciones que han tomado caminos históricos muy diferentes, pero que los une una larga tradición histórica que no precisamente comenzó de una manera muy amable o adecuada. De manera que nos vamos a trasladar en ese mismo momento al siglo XVII para hablar de un personaje fascinante que hasta la fecha nos sigue dando de qué hablar. Y bueno, este no es otro más que don Rodrigo de Vivero y Averruza, quien en el año de 1609 hizo una primera aproximación detallada desde el punto de vista occidental acerca de lo que era Japón en ese momento. Pero ¿quién es este individuo? ¿Por qué fue allá? ¿Cuáles son sus generales, por decirlo de alguna forma? Bueno, para hablar de él tenemos que irnos al siglo XIX porque
Rodrigo de Vivero, al igual que muchos otros novohispanos que escribieron algo, pues por lo general sufrieron la incuria del tiempo al no ser publicados o guardados en cajones para apolillarse o definitivamente perderse sus manuscritos en las sombras del tiempo. Pero vamos a empezar con Japón en 1854 y un personaje que a los mexicanos en ese momento le era muy conocido. Y este no era otro más que Matthew Perry, este comodoro, que en 1846, bueno, le hizo pasar unas experiencias verdaderamente desagradables al ejército mexicano durante la invasión entre 1846 y 1848. Y bueno, no nos olvidemos ni se olvidaron en ese momento de Perry, porque este mismo individuo, 10 años después, un poquito menos, en 1854, fue el encargado de dirigir toda la dinámica y todos los ataques que hizo Estados Unidos contra el Japón en ese año de 1854 para abrirlo a Occidente. México y Japón también se hermanan en esta década difícil por las agresiones de los Estados Unidos de Norteamérica con diversos fines. En el caso de Japón, que no quería otra cosa sino más que el comercio y la apertura que podía suponer abrir sus fronteras y especialmente sus puertos, bueno, pues este personaje Perry fue el que se encargó de hacer toda esta excursión hacia Japón en el 54. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque al año siguiente, en el año de 1855, el individuo que está a la derecha, que es Joaquín Pesado, publicó en el periódico La Ilustración Mexicana un fragmento de la relación que tienen ustedes en la izquierda y que narraba el viaje de don Rodrigo de Vivero en el año de 1608 hasta 1611. Sin embargo, este encuentro no fue casual. Quizá Pesado sabía de las acciones de los norteamericanos en Japón, no lo dice explícitamente, pero es de suponer, por todo lo que causaba el hecho de enterarse de lo que estaban haciendo los norteamericanos en otras partes del planeta, pues que estaba muy a propósito publicar un pedazo de esta relación. ¿Y por qué un pedazo? Bueno, porque Pesado no encontró la relación completa en 1855, sino que la había encontrado casi por casualidad entre los archivos, entre los papeles de un personaje muy interesante que era Manuel Montes de Argüelles, que por cierto había firmado el acta de independencia junto con Iturbide y todos los demás que llegaron a consumarla en 1821. Pero aún más, bueno, Perry se hizo muy famoso no solamente en el Japón, y la historia y la suerte de Perry, junto con el manuscrito de don Rodrigo de Vivero, pues también es desigual, porque mientras Perry dio a conocer a Japón en Occidente, ya de otra manera, de una manera mucho más violenta, aquí en México, pues seguimos interesados en la cultura japonesa y hay precedentes antes de esta plática y de otras publicaciones que hablan de eso en el siglo XX. Manuel Romero de Terreros en 1934 publicó en los anales del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía la relación casi completa del viaje y hace unos años la doctora Eva Alejandra Ujmani, que en paz descanse, publicó no solamente la relación del viaje, sino otro documento muy importante que constituye toda una crítica a la administración virreinal en los territorios americanos. Don Rodrigo de Vivero, bueno, pues dejó muchísimos papeles y muchos de ellos se encuentran esparcidos en archivos de México, Estados Unidos y especialmente en el Archivo General de Indias, por si quiere alguien ir a buscarlo en su portal Pares, ahí pueden encontrar incluso su autógrafo, que es el que les muestro. Pero este individuo, don Rodrigo de Vivero y Llave Rusa, era descendiente de una gran familia de nobles que tenían su encomienda como conquistadores que eran en Tecamachalco, hoy Puebla. Y bueno, de entre 1564 hasta 1576, esos primeros 12 años los pasan a Nueva España para después enviarlo a la corte de Felipe II para que creciera como menino de la reina Ana, la cuarta esposa de Felipe II. Y entre 1576 y 1584 pues se va a dedicar a muchas actividades, no solamente andar alzándole la falda a la reina Ana, sino también se va a enrolar a las campañas militares dirigidas por el duque de Alba en 1580, por ejemplo, contra Portugal, y va a tomar mucha experiencia militar que le va a ser muy útil porque en 1584 va a regresar a la Nueva España. Y esta experiencia va a ser de muchísima utilidad porque lo van a mandar
primero, en 1584, a pelear contra los chichimecas en esta guerra inconclusa de expansión de la Nueva España hacia el norte. Posteriormente, esta experiencia le va a seguir funcionando para defender el puerto de Acapulco en 1587 de los constantes ataques de los corsarios ingleses, pero sobre todo holandeses. En 1595 lo van a trasladar a San Juan de Ulúa para tener esta misma actividad, y finalmente en el año de 1599 lo van a trasladar a la Nueva Vizcaya, hoy Durango, el sur de Coahuila, parte de Chihuahua, para seguir combatiendo contra los indios rebeldes que no querían sujetarse a la corona española. Hasta 1699, o entre 1699 y 1608, don Rodrigo de Vivero se va a dedicar primero a la administración de sus rentas en la Nueva España, pero también a hacer una observación muy crítica de la Nueva España, que le va a servir para redactar una serie de avisos en donde critica no solamente las acciones, muchas veces cerradas, que la corona tiene en esta parte de América, sino también cómo mejorarla. Y sabedor de este tipo de habilidades que no eran muy comunes, especialmente por el sentido común que lo caracterizaba, pues va a ser mandado a llamar por su tío, don Luis de Velasco II, para enviarlo a las Filipinas, ¿verdad? Porque se había muerto el gobernador de Filipinas, o de Luzón. El conocimiento que tenían los españoles del Japón era verdaderamente escaso. Este mapa, por ejemplo, publicado en 1601, en la época en donde Rodrigo de Vivero está administrando el norte de la Nueva España, pues ustedes pueden ver que Japón prácticamente aparece esbozado, no hay un conocimiento muy preciso acerca de Japón, pero en cambio sí lo hay del sudeste de Asia, en donde aparece la India, la parte de China y desde luego las Filipinas, ¿no? Hay informaciones desde mediados del siglo XVI sobre Japón. El tornaviaje ayudó mucho para seguir investigando acerca de la situación geográfica de la nación nipona, y en 1584 empezaron los primeros esfuerzos para enviar los misioneros necesarios con el fin de irlos introduciendo en Japón. Sin embargo, Toyotomi Hideyoshi, que se había caracterizado por ser muy severo con todas aquellas formas que cambiaran la tradición española, no lo permitió. Y de hecho, Hideyoshi se caracterizó por ser muy intolerante con respecto a los aspectos religiosos, especialmente cristianos, que querían introducirse en el Japón. Esto va a cambiar en 1599 y en 1600 con el ascenso de Tokugawa Ieyasu, que va a ser mucho más tolerante porque, aunque no acepta la influencia del cristianismo en el Japón, sí necesita de la asesoría técnica que supone el contacto con los europeos, no nada más comercial, que ya la tenían, o cuyo conocimiento ya lo tenían a raíz del contacto con portugueses y holandeses en el mismo Japón, sino porque Japón en ese momento pues tenía muchísimas minas que explotar y no tenían el conocimiento necesario, y los únicos en ese momento que se habían distinguido hasta niveles extraordinarios por la explotación, descubrimiento, exploración y explotación de vetas minerales habían sido los españoles, de manera que Tokugawa Ieyasu, que es el sucesor de Hideyoshi, va a tener un interés muy particular por sí aceptar, por sí permitir el ingreso de los españoles en el Japón. Pero también esto era una táctica política, porque él sabía de antemano que un equilibrio de poderes entre europeos debía ser muy conveniente para él. Ya en el mar de China, la isla hermosa que hoy es Taiwán, pues había sido ocupada por los holandeses, y de hecho había muchísimas descripciones e incluso ilustraciones como las que ustedes pueden observar acerca del puerto que ya habían establecido en Taiwán los holandeses y que ahora pretendían hacia la primera década del siglo XVII establecer en el Japón. Algo que lograron en el año de 1605 con el permiso de Ieyasu, y que desde luego cuando lleguen los españoles en 1608 pues les va a parecer algo pues desventajoso. Los portugueses, los holandeses y los españoles se estaban peleando por la hegemonía comercial, pero sobre todo militar en el sudeste de Asia. Tenían conocimientos muy precisos de la India, de China, desde luego, de la parte norte que incluía a Corea y una parte del Japón, y desde luego a las Islas Filipinas, en donde tenían su primer y más importante establecimiento.
Cuando envían a don Rodrigo de Vivero en el año de 1608 para sustituir al gobernador que se había muerto, parece que la situación había avanzado muy a favor de los holandeses y el emperador japonés había dado muchísimas facilidades. Esto, pues, aunque estaba en mente de los españoles, pues no tenían pensado cambiarlo. ¿Por qué? Porque el viaje de don Rodrigo de Vivero fue un accidente. Es un accidente afortunado, de esos muy pocos en la historia, en donde la tragedia conlleva a un conocimiento provechoso, y en este caso provechoso para los españoles, de lo que significaba Japón en ese momento. Bueno, la administración de Vivero comenzó en el año de 1608 y parece que fue un individuo absolutamente eficaz. Me parece que toda la experiencia militar y política que había recabado desde los años 70 en España y los 80s y 90s en la Nueva España le sirvió para administrar de una manera pues bastante segura y con muchos réditos, ¿verdad?, a la administración española en esta parte del Asia. De hecho, al final de su administración, que duró cerca de 11 meses, él mismo pide un juicio de residencia, que era el que habitualmente se le hacían a los políticos y administradores que tomaban un alto cargo en algunas de las posesiones españolas en alta mar o en el Pacífico, pero la audiencia de Manila se negó rotundamente a levantarle algún juicio, y al contrario, envió una carta de recomendación a su majestad Felipe III, en donde hacía ponderación de los utilísimos servicios que don Rodrigo de Vivero había prestado a la corona española en Filipinas. Sin embargo, el regreso no había de ser del todo feliz. Él se embarcó a principios de 1609, ¿no? En 1609 hacia la Nueva España, pero una tormenta hizo que su barco naufragara en esta zona que está coloreada de color verde. Parece que fue cerca de una ciudad que se llama Otaki, y bueno, el gobernador Honda Tadatomo se encargó de auxiliarlos, y para gran sorpresa de ellos, pues no fueron muy severos en el trato con los españoles, aun cuando ya se tenían noticias acerca de su pernicioso cristianismo, que era como lo veían en el Japón a principios del siglo XVII, y bueno, fueron conducidos al interior del reino. El viaje de don Rodrigo de Vivero comenzó pues desde esta fecha fatídica en septiembre de 1608, ¿verdad?, que fue cuando ocurrió el naufragio, y la relación que escribió acerca de su tránsito en el Japón, pues es verdaderamente maravillosa. Muchos de los aspectos que voy a mencionar a continuación, pues no dejan de sorprendernos por la actualidad que tienen para nosotros. Cuando Rodrigo de Vivero es rescatado y conducido al interior del Japón, pues les llama muchísimo la atención la ropa con la cual está vestido, y que él deja escrito en sus propios papeles como kimones o kimonos, como los conocemos actualmente. Es algo muy interesante. A don Rodrigo de Vivero, que había crecido en la sociedad española, que heredaba ese gran vicio en donde la frase más común o la fórmula más común para los funcionarios y para los súbditos era la de acátese pero no se cumpla, es decir, hay que acatar las leyes pero no hay que cumplirlas, que era el común denominador tanto en España como en América. Pues bueno, esto contrastaba con las grandes, con las grandes penas que había a causa del rigor que don Rodrigo de Vivero encontró en el Japón. Don Rodrigo de Vivero, al estar en el Japón, caminando por todas las grandes ciudades, ¿no?, entre Meako y la capital en donde vivía el emperador, se dio cuenta, además de que estaban muy pobladas, de que eran inexpugnables, ¿no?, que a causa de la situación geográfica en donde se habían fundado las ciudades en el Japón, pues era bien poco probable que organizar una expedición de conquista para derrotar militarmente el Japón tuviera éxito. A diferencia de otros contemporáneos suyos, don Rodrigo de Vivero pues gozaba de este sentido común al cual hice alusión anteriormente, porque muchos de ellos se lanzaban a la buena de Dios esperando conquistar nuevas tierras. Es decir, la expansión de la corona española, como bien la dejó asentada el profesor Lothar Nau en 1972 en su libro La confrontación transpacífica, pues tiene una lógica bien interesante. A diferencia de los romanos, en su gran momento de expansión, conquistaban y sujetaban efectivamente las provincias al poder de Roma. En el caso de España era bien raro, porque ellos avanzaban
y supuestamente conquistaban y supuestamente ya las tenían dominadas, pero solamente era de manera nominal. Es decir, avanzaban, se establecían sin que hubiera plenamente una conquista militar, lo cual explica las dificultades terribles que tuvieron, no solamente en Asia, sino en el norte de la misma Nueva España, en donde jamás pudieron sujetar de manera efectiva los territorios que estaban más allá del trópico de Cáncer. En el caso del Japón, Rodrigo de Vivero sabía perfectamente que era imposible una conquista militar y aún más. Él sabía por los relatos que le habían contado en Filipinas, los mismos comerciantes portugueses o los mismos viajeros chinos o toda clase de personas que pasaban por ahí, que el Japón nunca había sido vencido. Esto es algo muy interesante porque todavía tenemos esa imagen actualmente de la perseverancia japonesa en todos los ámbitos de su cultura, pero ya desde entonces Rodrigo de Vivero dejó asentado en su relación que ellos nunca habían sido vencidos y que por lo tanto emprender una conquista militar que pues era del todo descabellado, ¿verdad? Cuando él llega a las ciudades, otro de los aspectos que le llamó la atención pues era la perfección del orden que guardaban todas y cada una de sus calles, porque las veía limpias y dice en sus relatos que parecía que nunca habían sido pisadas por persona alguna. Algo que todavía nos sigue llamando la atención porque los japoneses precisamente se distinguen por ser tan limpios y ordenados que, bueno, todas las culturas en Occidente envidiamos el orden con el que viven al interior de sus ciudades. Y hablando de esto, la fábrica material, que es como denomina don Rodrigo de Vivero a las ciudades, bueno, le llamaba mucho la atención de que casi todo estaba construido de madera, algo que actualmente nos sigue llamando la atención. Y don Rodrigo de Vivero, pues, se ocupó de investigar y anota que todas las construcciones, además de tener esas características, tenían una razón muy especial, porque él decía que en Japón había tantos temblores que ninguna construcción hecha de cal y canto pues podría resistir, ¿no? Algo que todavía, como digo, actualmente nos sigue llamando mucho la atención, porque así sigue siendo, ¿no? Ya hablé del rigor de sus leyes, él cuenta muchos episodios, ¿no? Quizá algunos inventados. Vayan ustedes a saber la narrativa de los exploradores del siglo XVI y XVII, pues se distingue a veces por esta exageración, pero en el caso de don Rodrigo de Vivero es una exageración a veces graciosa, a veces burlesca y a veces trágica. En el caso de la ejemplificación del rigor de las leyes, don Rodrigo de Vivero cita un caso de que cuando iban transitando de una ciudad a otra, un japonés le robó una baratija a uno de sus acompañantes y en castigo, pues las autoridades japonesas lo condenaron a muerte. Ese era el rigor de las leyes japonesas. Sin embargo, o sea, no toda la admiración para don Rodrigo de Vivero, también le llamaba, también le asombraba el hecho de que los japoneses, en su opinión, fueran muy bebedores, especialmente lascivos, ¿no? Algo que contrarrestaban o que equilibraban con su cualidad de ser muy ingeniosos y muy trabajadores. Porque don Rodrigo de Vivero sospechaba que al no tener tantos recursos materiales como sí los había en la Nueva España o en alguna otra de las ricas posesiones españolas, bueno, pues los japoneses se ocupaban de cultivar su ingenio, ¿eh? Algo que, como digo, sigue asombrando a los occidentales del siglo XXI. Como si no fuera suficiente, los japoneses, aparte de ser muy trabajadores y muy ingeniosos, pues eran muy buenos mercaderes. Ya lo habían puesto a prueba desde el siglo XVI al menos, que es desde cuando tenemos registros acerca de su actividad. Y bueno, los convenios y acuerdos comerciales que establecen con otros europeos, como los portugueses, especialmente los holandeses, pues van a llamar la atención, porque negociar con un holandés en esa época era una actividad no muy sencilla, que digamos, ¿no? Los japoneses, en cambio, tenían también sus reservas acerca de los europeos, pero especialmente de los españoles. Para los japoneses, pues el hecho de ver a un español andando en sus tierras le llamaba poderosamente la atención el hecho de que se acercaban con mucha humildad y de repente tornaban a una especie de soberbia, especialmente cuando hablaban de la religión o de su majestad Felipe III. Es decir, se acercaban muy, muy humildes, acongojados y atravesados por la tragedia, pero en cuanto hablaban de la religión cristiana, tornábanse en personas muy soberbias. Y algo que nunca entendieron de los europeos fue el hecho de que siempre estaban vestidos de una manera diferente. Sobre esto hay muchos relatos, incluso en la Nueva España. Para los japoneses se sentían muy orgullosos de que su indumentaria no había cambiado literalmente miles de años, y de hecho a don Rodrigo de Vivero le mostraron archivos en donde se aparecían pintados
los emperadores y los gobernantes más importantes en su historia, y veía que el traje no había cambiado en absoluto, una cosa totalmente distinta. Hernán Cortés no tenía una vestimenta que era totalmente distinta a la que traía don Rodrigo de Vivero en 1609. Pero algo muy curioso pasó justamente en el siglo XVII en la parte de la Nueva Galicia. Parece que ahí hubo asentamientos o contactos con el lejano oriente, especialmente con los japoneses, especialmente después de estos años. Ilegales o no, ahí hubo asentamientos, pero llamó la atención que en el siglo XVIII, cuando se reactivan las exploraciones que van hacia el norte, se encuentran con un pueblo ahí en la Nueva Galicia que está vestido a la usanza del siglo XVII. En algunos de los casos nos los llegan a describir como personas que parecen orientales, pero no lo llegan a asegurar. ¿Influencia, coincidencia o qué habrá pasado? ¿Quién sabe? Pero es algo que solían retener como parte de sus costumbres, en mi opinión, aun cuando ya no se encontraran al interior del Japón. La cultura japonesa para los españoles también era muy interesante porque la misma justicia permitía, por ejemplo, la proliferación de mujeres públicas. Él llegó a contar en una ciudad hasta 50,000, si no mal recuerdo, en Meako. Pero esto pues no era una cosa única del Japón. En las ciudades españolas, en todos los lugares había tugurios, en todos los lugares habían mujeres públicas, nada más que en el Japón no eran perseguidas por la justicia, no eran señaladas por la religión y estaban ahí especialmente para el goce, por decirlo de alguna forma, y disculpen ustedes la palabra, de los japoneses, ¿no? Cuando finalmente llegó a la capital, Meako, si no mal recuerdo, a don Rodrigo de Vivero le llama muchísimo la atención pues, el gran porte del emperador. En el camino lo había ido acompañando Tokugawa Hidetada, que era el hijo de Ieyasu, y cuando ve a Ieyasu, bueno, le parece un personaje increíble por el fasto por el que está rodeado, por la inmensa cantidad de sirvientes que le acompañan, por la luminosidad de sus ropas y por el hecho de que lo recibiera, porque el emperador no recibía a cualquiera, pero se quedó todavía más perplejo cuando en la misma corte del emperador Ieyasu, que había abdicado a favor de Hidetada algunos años antes, se encontró con un inglés de nombre William Adams. Y William Adams parecía que había estado ahí entre unos 12 y 20 años. Don Rodrigo de Vivero no ofrece el dato exacto. A veces dice 12, a veces dice 20, o quizá a lo mejor se trata de un error de traslación, porque no conocemos el original, pero en unas partes dice 12, otras dice 20. Pero este individuo había asesorado a la corte del emperador en términos técnicos, náuticos, y había construido incluso para él una nave que de hecho le regalan a don Rodrigo de Vivero más tarde para que se regrese a la Nueva España. Y este mismo personaje, Adams, va a ser el que va a prevenir al emperador acerca de las verdaderas intenciones de los españoles, aunque el emperador y las autoridades japonesas no eran nada tontas, no eran nada ingenuas, y sabían perfectamente a qué iban los españoles y cuáles eran sus pretensiones en caso de entablar una relación amistosa con ellas. Cuando don Rodrigo de Vivero finalmente se encuentra con él, pues le hace saber, ¿no? le hace notar la conveniencia de tratarlo como un ministro de su majestad Felipe III y la desventaja de tratarlo como un náufrago refugiado en su corte. Si lo trataba como en las primeras condiciones, podía existir la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso y diplomático para entablar relaciones amistosas y diplomáticas entre el Japón y España a través de la Nueva España. Esto va a ser aceptado bajo ciertas condiciones, las cuales voy a relatar a continuación, pero no sin antes terminar con algunas de las descripciones que más llamaron a don Rodrigo de Vivero cuando él estuvo en Japón. A él le llamaba muchísimo la atención el hecho de que no hubiera guerras civiles. Parece que lo que le contaron a él, y no soy especialista en Japón, pero lo que refiere en su manuscrito don Rodrigo de Vivero es que no había habido grandes guerras civiles que hubieran puesto en entredicho la estabilidad del reino y también la notable unificación bajo la cual vivían todos los reinos que conformaban las islas japonesas. Le llamó muchísimo la atención en Meako la estatua del gran Daibu, que hoy diríamos que es el gran Daibu, que es el Daibutsu, que era una estatua gigantesca de Buda, y que cuando se acercó a ella, pues quiso contarla con sus deditos, así con los palmos, pero pues nunca iba a acabar y no le alcanzaban las manos para contar la grandeza del gran Daibu, que de verdad ocupa todo un capítulo para describirlo, y especialmente el templo que estaba a su alrededor.
porque decían que se habían ocupado más de 100,000 personas en erigirlo, pero especialmente la devoción de las personas que acudían ahí para rezarle a Buda o al Daibutsu, ¿no? Que se diferenciaban mucho de la devoción española o hispánica a la devoción católica en España y en las posesiones españolas, porque pues mientras en España y en sus posesiones en América todo era fiesta, todo era algarabía, todo era gritar afuera en los atrios y echar cohetes y beber pulque y andar bailando no sé qué cosas. En el Japón se distinguían por ser muy serios, muy marciales, muy silenciosos, muy reservados con los oficios divinos, que él decía que eran malditos y que eran un engaño del demonio, por supuesto, ¿verdad? También tuvo oportunidad de conocer algo que seguimos teniendo en mente los occidentales en el siglo XXI, que es el harakiri. Y hasta lo tenemos en nuestras frases populares de que cuando tenemos algo que ocultar o cuando alguien debe de ser cuidadoso con lo que dice, bueno, pues debe evitar hacer el harakiri, ¿verdad? Bueno, pues esa valiente y arrogante acción de asesinarse con su propia espada y abrirse por en medio, pues fue algo que además de causarle horror, le causó admiración, porque él decía que implicaba una gran valentía para hacerlo. Acuérdense que en la cultura española, en la cultura cristiana, el suicidio estaba prohibido por ser Dios, el único que daba y quitaba la vida, ¿no? Finalmente, el balance que hace don Rodrigo de Vivero es que Japón estaba compuesto por 76 reinos, a veces dicen 66, y algunos otros investigadores que consultan fuentes distintas dicen 66, 76, ¿no? El Rodrigo de Vivero dice 76 reinos unidos bajo la égida del emperador y la convivencia de cerca de 35 sectas o religiones en cada uno de estos reinos. Parece que a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, al emperador lo presionaban los miembros de estas religiones, especialmente del budismo y los shintoístas, pues de que expulsara, de que no permitiera el ingreso del establecimiento, pues toda la propagación del cristianismo. Y don Rodrigo de Vivero, en su actitud bastante campechana, pues cita un chiste que probablemente escuchó ahí en la corte del emperador, en donde le narraban esta situación, y les pregunta a los shintoístas que cuántas religiones había en el Japón, y le responden que 35. La respuesta para permitir el establecimiento de los cristianos es, bueno, si hay 35, pues que sean 36, ¿a quién le quitan? Aquí como nosotros, donde comen 2, comen 3, allá donde hay 35, pues puede haber bien 36. Este viaje terminó el 1 de agosto de 1610, cuando retorna en la nave construida por William Adams, ¿no? Prestada por el emperador de Japón, con B de vuelta, ¿no? O si no la regresaba, que por favor si la vendía, que le devolviera el dinerito, y además le prestó 4,000 ducados por cualquier cosa que se le ofreciera en el camino. Durante este encuentro entre el emperador y don Rodrigo de Vivero, bueno, hubo unos acuerdos preliminares que él aceptó desde el principio, y lo que le pidió al emperador durante esta amena charla en donde le contó el chiste sobre las 35 sectas fue, en primer lugar, que por favor tolerara y favoreciera la predicación de las órdenes religiosas en Japón, porque para entonces, en el año de 1608, 9, 10, existían establecidos algunos pequeños conventitos dominicos, franciscanos y jesuitas, que habían llegado desde el último cuarto del siglo XVI y que con muchísimas dificultades habían podido permanecer ahí, especialmente después del episodio de 1597, en donde Nagasaki fueron pasados a cuello y crucificados algunos religiosos franciscanos, algunos miembros de la Orden de Frailes Menores, y entre los que estaba el hoy santo San Felipe de Jesús, cuya pila de bautismo se encuentra todavía y se conserva en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. La segunda es que al permitirlo, bueno, esta tolerancia con la otra religión, pues tenía que establecer relaciones amistosas con el rey de España, ¿no? Y si se decía su amigo, bueno, la tercera tenía que ver con una petición que al emperador no le agradó mucho. La tercera petición era que si era el amigo del rey de España, entonces no iba a permitir el establecimiento de los holandeses en el Japón. O sea que los amigos de tus amigos son mis amigos y tus enemigos también son mis enemigos. Una proposición a todas luces desventajosa para el Japón, porque desde el reinado de Hideyoshi se había procurado atraer a los europeos para la asesoría técnica, ¿no? En las naves, en el campo de la minería, en toda cosa que fuera provechosa para el rey. Entonces, esto, además, no era posible porque
el emperador le había dado su palabra a los holandeses de que podían comerciar hasta durante un año, con todas las prerrogativas y facilidades que esto implicaba, ¿no? Entonces él no podía echarse para atrás, él no podía romper su palabra, pues primero porque era el emperador y segundo porque resultaba de gran provecho para los japoneses. Sin embargo, además de estas peticiones preliminares, pidió don Rodrigo de Vivero otro tipo de ventajas, ¿no? En caso de que el emperador estuviera interesado, que era lo que en el fondo quería don Rodrigo de Vivero, ¿verdad? En caso de que le interesara, pues tenía que aceptar pues 8 condicioncitas muy sencillas para que esto pudiera lograrse. En primer lugar, era que les permitiera establecer una factoría en la región de Kanto, ahí cerca de Tokio, Kanagawa y Saitama y Chiba, que era una región muy estratégica para el comercio y distribución de mercancías al interior del Japón, especialmente en el centro, ¿no? En caso de naufragio, que era como lo que le había pasado, él se daría apoyo y se respetarían a las naves novohispanas. ¿Por qué? Porque en Japón existía una ley que decía que todos los naufragios que ocurrían frente a las costas japonesas, ¿verdad? Pues era culpa de los que habían naufragado, pero si las aguas echaban pertenencias, riquezas, eran automáticamente del emperador. Entonces, que en este acuerdo, en este segundo punto, pues que en dado caso de que se hundieran, ¿verdad? Pues que les respetara sus cositas y que en dado caso de que se pudieran rescatar, pues que se las devolviera, ¿no? Bueno, el tercero era venta de provisiones y bastimentos a precio común de Japón, es decir, que no se mandara con los precios y con los impuestos nada más por ser extranjeros, algo que pues era una ventaja o era una táctica económica, desde luego. El cuarto punto estaba referido al recibimiento de un embajador español, con una peculiar característica, que además de darle residencia le permitiría construir una iglesia. Aquí hay maña, te les voy a decir por qué. Porque el embajador iba a tener o iba a reunir en su persona atribuciones de carácter judicial, es decir, iba a poder juzgar a los cristianos que estuvieran ahí. ¿A cuáles? Bueno, el emperador, entre algunas de las cosas que pedía o que solicitaba don Rodrigo de Vivero, era el envío de 50 mineros novohispanos para que trabajaran en las minas. Este embajador, ¿no?, iba a administrar justicia, a impartir justicia entre los emigrados, ¿verdad?, para que no cayeran en las rigurosas leyes de los japoneses, algo que les digo tiene maña. Pero además de que iba a permitir el embajador, traer un embajador y el envío de 50 mineros adiestrados en las minas de la Nueva España, en Guanajuato, en Zacatecas o en San Luis Potosí, las ganancias se iban a repartir de una manera muy curiosa. Del total, se iban a dividir en dos. La mitad era para el rey de España y la otra mitad se iba a dividir entre el emperador y los operarios mineros. Pues cuando el emperador escuchó esto, dijo, no, pues esto no me conviene, ya aparecen mineras canadienses neoliberales, como que la mitad, no, eso por supuesto que no estaba dentro de las aceptaciones que iba a aceptar, o algunas de las condiciones que iba a aceptar el emperador. Eso no podía ser aceptado por el emperador. Pero bueno, esto era lo que planteaba don Rodrigo de Vivero. Asimismo, estos operarios iban a poder tener iglesias en las cuales poder tener su vida espiritual, en la cual desarrollarse espiritualmente. Esto también tiene una maña, ¿no? Inevitablemente pensaba que los operarios novohispanos iban a ir creciendo. Él contaba entre cristianos que andaban por ahí perdidos y cristianos japoneses 300,000, un cálculo que a todas luces parece exagerado, ¿no? Más bien, hacía estos cálculos con la idea de decirle al rey de España que había 300,000 cristianos en el Japón que necesitaban su ayuda y que tenían la posibilidad de crecer, ¿verdad? Algo que también va con maña y ahorita voy a decir por qué, cuál es la maña ahí. Los últimos dos puntos son diplomáticos y navales. El número 7 era la reiteración de expulsar a los holandeses de todas las factorías, de todos los pueblos que tenían en el Japón. Y el último era el de darle permiso a los españoles de fondear, de cartografiar, de explorar todas las costas japonesas. Ya vieron ustedes el horrible mapa de 1601, eso que parece un cheto, no hay ninguna definición geográfica, está hecho con base en oídas, en rumores, y este punto era muy importante en términos estratégicos. Ahorita vamos a hablar de eso. No, la contrapropuesta del emperador al escuchar tales pretensiones fuera que pues obviamente les daba permiso de que fueran y vinieran todas las naves que salían de Manila con dirección a Nueva España para cruzar hacia España,
les garantizaba libertad a los religiosos que ya estaban en el Japón. También les daba permiso a los barcos para que fondearan momentáneamente, se abastecieran de pertrechos, tomaran agua fresca, se apearan, hicieran de todos los pertrechos necesarios para continuar el tornaviaje, ¿verdad? Y desde luego, en caso de que estuvieran reparadas, pues los japoneses iban a ayudarles a repararlas. También aceptaba el compromiso de recibir un embajador español, pero la contrapropuesta era que sí, aceptaban el embajador, pero tenían que aceptar uno en la Nueva España para que formara un consejo, una especie como de consulado comercial en Acapulco para fijar los precios de los productos que en dado caso se exportarían de un lado para otro. Es decir, no nada de que yo te vendo más caro y tú me vendes más caro después, no, tenían que regular los precios y para eso era preciso fundar un consulado comercial en Acapulco. ¿Verdad? Le reiteraba que no podía expulsar a los holandeses bajo ninguna prescripción, tenían su permiso y como tal no podía echarlos. La propuesta había sido presentada en un inicio por uno de los franciscanos que acompañaba a don Rodrigo de Vivero, pero el emperador pidió que lo cambiaran por Fray Alonso de Muñoz. Ellos llegaron finalmente a Matanchen, en Nayarit, el 27 de octubre de 1611, y la historia de esto es muy triste porque a pesar de los grandes esfuerzos y de las buenas intenciones de don Rodrigo de Vivero, no se pudo concretar el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Japón y la Nueva España y posteriormente con España. ¿Por qué? Porque hubo un error de cálculo bien tremendo. El virrey don Luis de Velasco II, cuyo sobrino era don Rodrigo de Vivero, le manda agradecer toda la ayuda prestada a su sobrino. Esta es la carta, ustedes la pueden ver, ahí está la referencia para quien la quiera leer, en el Archivo General de Indias. Le manda una carta agradeciéndole y devolviéndole los pesitos que le había prestado a don Rodrigo, así como la nave, para que no dijeran que había fijón. No, le mandó todo, el dinero y una carta, pero además va acompañado por una expedición liderada por Sebastián Vizcaíno, que fracasa. ¿No? Fracasa porque engañan al emperador, el emperador se siente engañado, les pide las confianzas a los españoles, pero además se radicalizó su postura contra el cristianismo porque las intenciones de Vizcaíno era de veras avasallar de cualquier manera al Japón e instalar el cristianismo. Con lo cual se acreditaban las sospechas de Hideyoshi en términos de que la religión cristiana era la antesala de la sujeción política, económica y militar de todos los territorios a donde los españoles llegaban. Por eso, don Rodrigo de Vivero pedía que en los centros mineros los operarios tuvieran su iglesia y todo, pero tuvieran también la oportunidad de que con los franciscanos, con los dominicos y con los jesuitas y con todos los religiosos que llegaban, de expandir el cristianismo, porque en sus cálculos campechanos él pensaba que a esos 300,000 cristianos se les iban a aumentar paulatinamente más cristianos y al ver superados en número todas las demás sectas, pues iban a provocar una especie como de golpe de Estado contra el Japón. Eso es lo que él calculaba. Don Rodrigo de Vivero calculaba que al aumento de cristianos en el Japón le vendría un cambio en el sistema de creencias religiosas que necesariamente devendría en la supremacía del catolicismo, del cristianismo en el Japón. Desde luego, todo esto fue ya comprobado por el emperador con la misión de Vizcaíno y además, además de radicalizarse esta desconfianza contra los españoles, pues se radicalizó toda la desconfianza contra Occidente, permaneciendo cerrados, o sea, cerrando todas sus fronteras durante 250 y tantos años, hasta que el individuo que les mostré al principio, Matthew Perry, obligó al Japón a abrir nuevamente las fronteras. En conclusión, bueno, pues don Rodrigo de Vivero consideraba que el Japón era un reino estratégico en la navegación del Pacífico. El Pacífico, especialmente la zona del suroeste de Asia, pues era un teatro de guerra comercial en donde los japoneses veían cómo los portugueses, los holandeses y los españoles se peleaban. ¿Eh? Había también registros entre las cartas que enviaban los gobernadores de Manila, cómo los portugueses contrataban a samuráis del Japón para combatir a los holandeses y viceversa. Es decir, los comerciantes tenían un muy buen apoyo en Japón, pero siempre y cuando sean mencionados, el emperador jamás se metió en esa clase de asuntos entre los europeos.
Evidentemente, el establecimiento de las relaciones comerciales y diplomáticas entre la Nueva España y Japón, pues tenía como trasfondo la expansión del cristianismo y, como digo, en algún momento superar en número a las demás religiones y colocarse en la cima de las creencias que se practicaban entre ellos. Desde luego que establecerse en el Japón, todo el Japón, pues tendría como consecuencia natural el ir contrarrestando, ¿verdad?, el poderío portugués y holandés logrado por ellos durante todo el siglo XVI, al verse apartados de cualquier participación en América. Recuerden ustedes que desde 1492 y 93, a raíz de los tratados que firman Portugal y España ante el Papa Alejandro VI, pues prácticamente se reparte el mundo entre España y Portugal y quedan fuera todas las otras potencias, los holandeses y los ingleses, que eran pueblos dedicados al mar y que no encuentran otra opción más que ir socavando a los navíos españoles que cruzaban el Atlántico, pero especialmente hacer su agosto en el Pacífico, en donde llegaron a tener un gran poder, algo que se consolidó en el caso de los holandeses en el siglo XVII y en el caso de los ingleses en el siglo XVIII y XIX. Había, como en todo esto, pues algo de maña. Pues ustedes ya recordarán el mapa feo que les puse al principio. Bueno, pues estaba lleno también además de imprecisiones geográficas, de ideas fabulosas. Hernán Cortés, desde tiempos de la conquista de México, pensaba que había un paso hacia el norte y él estaba buscando las Islas de las Especias. Y los que le siguieron, además de las especies, estaban buscando las islas llenas de oro y de plata, ¿no? Esta idea de islas llenas de oro y plata todavía se había conservado en la mente de exploradores como Sebastián Vizcaíno. Este individuo, además de tener las mismas intenciones proyectadas por don Rodrigo de Vivero, pues quería ser el descubridor de las islas rica de oro y rica de plata para por fin, ¿verdad?, darle culminación a todas las grandes exploraciones europeas en el norte del Pacífico, con el objeto de encontrar estas ideas fabulosas. Esto, como digo, tuvo como consecuencia el cierre de las fronteras de Japón durante muchos siglos, 2 siglos y medio, ¿no? Y desde luego la intolerancia a cualquier cosa que oliera a cristianismo. Los únicos que se salvaron, y por una conveniencia comercial, fueron los holandeses, con quienes mantuvieron un muy amistoso trato durante todo ese tiempo. Así que el inicio de las relaciones entre Japón y la Nueva España, bueno, pues es mucho más fantástico. Me hubiera gustado hablar de otros aspectos más interesantes, mucho más precisos, pero en general este es el inicio de una relación que, dicho sea de paso, ya tiene más de 4 siglos y que, como ningún otro país en América Latina, podemos gloriarnos de ser amigos de los japoneses y de muchos otros países desde hace muchos siglos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Miguel García, por su puntual presentación, y pues nos hace recordar justamente estas celebraciones que tuvimos en el 2009 en el marco de los 400 años del encuentro y de la visita de Rodrigo de Vivero, que indudablemente, ¿verdad?, como usted lo refirió, hace una crónica extraordinaria, ¿no? Es decir, la primera crónica, de hecho, de un personaje que haya nacido, digamos, en lo que hoy conocemos como México, y que la segunda, quizá la segunda gran crónica es la que se refirieron las autoridades universitarias en la inauguración con Francisco Díaz Covarrubias, ¿no? Ya en el siglo XIX. Pero indudablemente esta detallada, digamos, registro que hace Vivero sobre la cultura japonesa, sobre su arquitectura, sobre el diseño urbano, sobre, digamos, el sistema político también y económico es muy importante. Tenemos algunas preguntas. Bueno, una de ellas quizá usted ya justamente en sus conclusiones ya la contestó, que es el papel de Indonesia para los españoles, en especial de las Islas Molucas, en el sector económico, cultural y social. ¿Verdad? Pensando en lo que usted había referido, que posteriormente, pues, los españoles se van a confinar específicamente en Filipinas, ¿no?
Esa sería la primera pregunta. Y la segunda sería referida a si como legado de esta relación de la Nueva España y Japón en la actualidad, si hay una comunidad cristiana en Japón, si usted tiene alguna referencia, y si este contacto que hubo solamente se circunscribió en el área de Kanto, es decir, en el área conocida hoy por este gran espacio cuyo centro es Tokio, o Edo en ese entonces, o si se prolongó para otras zonas como Okinawa. No sé si pudiera usted dar alguna opinión al respecto. Sí, cómo no. Como es el carnicero, vamos por partes. La influencia de los españoles en esta parte, pues realmente fue muy limitada. De hecho, desde mi punto de vista, y todos los historiadores así lo han referido, pues se circunscribió específicamente al área de Filipinas. Al radicalizarse la posición de Japón en los años 10 y 20, especialmente, y al tener preferencia por los holandeses, pues prácticamente desapareció cualquier posibilidad de que los españoles siguieran expandiéndose. De hecho, cuando uno consulta los archivos aquí en México o en España, pues todos o prácticamente los documentos de la Inquisición, de las áreas comerciales, de los nombramientos de los gobernadores, se circunscribe a las áreas de la actual Filipinas, al nombramiento de gobernadores que están combatiendo las rebeliones de los indios, ¿no? Porque ellos, además de no aceptar el cristianismo, pues se les imponían impuestos pues bien curiosos. Por ejemplo, el impuesto de la Santa Cruzada. El impuesto de la Santa Cruzada era un dinerito extra que conseguían las autoridades virreinales en todas las posesiones españolas en América y en Asia, con el fin de sufragar la guerra contra los infieles, especialmente las guerras europeas, o por decirlo de alguna forma, era dinero para sostener las guerras españolas en Europa. Y creo que este impuesto tuvo su auge pues, durante el reinado de Felipe II, que fue el que terminó el que terminó de destruir su gran flota y que el dinero no le sirvió de nada. Y bueno, pues esta clase de molestias y sobre todo rodeados de tantos peligros fueron las que dieron al traste con la influencia de los españoles. Es que las Molucas o la área de Indonesia, todo eso, solamente tenían contactos comerciales con España. O sea, es decir, no hay ninguna clase de influencia cultural, porque además, fíjense, creo que el primer intento de hacer un diccionario, por ejemplo, del tagalo, que es una lengua ahí de las Filipinas, es del siglo XVIII. El siglo XVIII, o sea, ahí vemos el esfuerzo notable que les cuesta a los españoles, pues no solamente mantener la estabilidad política, sino también el hacer incursiones de carácter cultural con cosas que tienen bien cerca. Ahora imagínense ya Indonesia o ya el mismo Japón. Una cosa bien distinta ocurrió con China y con Corea, que fueron países que estaban muy cerca de las Filipinas y que en donde sí hubo una gran influencia. No solamente económica, cultural, sino también económica. De hecho, se dice, ahora sabemos, que en el siglo XVII la gran depresión económica por la que atravesó China, pues fue paliada, si no es que retenida por la plata de águila, como le decían los chinos. Es decir, la constante afluencia de plátano o hispano en China fue lo que salvó a los chinos de caer en una de las peores depresiones económicas que se hayan vivido cualquier reino en ese siglo, ¿no? Y pues de Corea, pues era una especie como de apéndice, además que estaba entre Japón y China, pues también recibía esta clase de influencia. Pero la influencia solamente podría ser descrita así, y yo recomiendo el todavía insuperable libro de Lothar Nau, buenísimo libro de la confrontación transpacífica, en donde se dan más detalles sobre esto. Y vamos a pasar a la otra pregunta sobre qué papel juegan los holandeses y los portugueses para desacreditar la política de los españoles. Pues bueno, con los portugueses tenían una lucha comercial. O sea, su lucha con los portugueses se reducía al ámbito comercial porque eran los naturales competidores de ellos en Asia, pero no eran sus enemigos religiosos. Los holandeses, pero especialmente los ingleses, son los que se van a ocupar de andar esparciendo la leyenda negra, esta famosísima tendencia de las potencias enemigas de Europa por desacreditarla ante cualquier otro país que no fuera Occidente, ¿verdad? Y entre ellos Japón. En Japón, por ejemplo, William Adams, que era este individuo que estaba en la corte del emperador,
fue el que le previno de que eso de andar fondeando los puertos del Japón no era nada habitual, o sea, les daban permiso, pero ¿qué era eso de andarles dando permiso, de andarles dejándose meter hasta la cocina? Eso no era nada apropiado, ni era común entre los europeos pedirlo, o así se lo hizo ver Williams, ¿no? Y los holandeses que eran señalados por los españoles como unos corsarios saqueadores, que en realidad a eso se dedicaban en el Pacífico y especialmente en el Atlántico, eso eran, pues, en cambio los holandeses se encargaban de alimentar todavía más la leyenda negra entre los japoneses, y esto creo que fue lo que influyó decisivamente en que les cerraran las puertas al cristianismo venido desde España o desde la Nueva España, por la vitalidad de esta leyenda negra que hasta nuestros días tiene fuerza, es decir, todavía se sigue hablando de genocidio, todavía se sigue hablando de los excesos de la conquista, todavía se sigue hablando de todas estas cosas que los holandeses le comentaban al oído al emperador, ¿no? Pero por una cuestión de prejuicio. En realidad, los que sí eran corsarios, desde mi punto de vista, eran los holandeses y los ingleses que se dedicaban a infestar los mares con el objeto de atracar las naves de los españoles que cruzaban de un lado a otro. Y la última pregunta, yo no me acuerdo cuál era, ¿me la puedes repetir? Era sobre la comunidad cristiana en Japón. Bueno, sí, es una minoría religiosa, claro que está actualmente, después de la apertura violenta en el 54, ¿no? Y con el take-off y el contacto con Occidente a finales del siglo XIX, de su economía, ¿verdad? Pues aceptó, no sé si de buena gana, pero aceptó la introducción del cristianismo y algo, el maestro Sergio sabrá más, pero actualmente el cristianismo es una minoría, hay más budistas, pero es tolerada y las comunidades que lo practican viven ahí como cualquier otra de las sectas o religiones que se practican en el Japón. Así es correcto. Bien, pues hay otro, es una suerte de comentario sobre cómo trató la prensa mexicana la visita del Comodoro Perry a Japón, y que no era muy positiva. Quizás recordaban la presencia del Comodoro Perry durante la intervención estadounidense, entonces quizá por ese motivo no era tan halagüeña, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias. Agradecemos al maestro García su presentación puntual. Creo que cerramos de manera exitosa esta primera mesa sobre una reflexión histórica a través de los largos vínculos que tienen México y Japón, como ya se han podido dar cuenta desde principios del siglo XVII hasta la actualidad. Muchas gracias a los dos ponentes. Creo que ha sido una excelente presentación y que nos deja también reflexionar sobre el tema. Por último, bueno, quisiera yo agradecer a todos ustedes que nos estuvieron siguiendo en las redes sociales, en YouTube, en el canal de videoconferencias de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, asimismo a mis colegas coorganizadoras, a la maestra Dávila, a la maestra Ara Lubiano, por esta oportunidad para pues, arrancar con el pie derecho, diríamos, nuestras jornadas que van a iniciar mañana a las 11 de la mañana. Los invitamos a que estén enlazados y van a continuar el miércoles a las 9 de la mañana. Y también expresar el agradecimiento a todas las instancias universitarias que han hecho posible la realización de este evento, al Liceo Mexicano Japonés, a la Embajada de Japón en México, a la Embajada de México en Japón. Asimismo, bueno, pues a todo el apoyo logístico que ha permitido la transmisión de este evento al área de videoconferencias de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, pues creo que los temas están ya planteados, las reflexiones seguramente van a seguir multiplicándose por parte de nosotros, y que pues les invitamos y reiteramos nuestro agradecimiento por verlos el día de hoy, y esperamos tenerlos con nosotros en los próximos días. Muchas gracias y cerramos la mesa de hoy.